Todos nosotros sabemos que quien olvida su historia corre el peligro de repetir los errores del pasado. Y hoy les queremos traer una historia muy especial que tiene relación con la historia de la Iglesia, con nuestra propia historia, mas sobre todo con un arma que fue entregada por la Santísima Virgen para que no repitamos la historia de nuestro pasado. Acompáñenos en este video y conozca la historia del Santo Rosario. Las maravillas del Santo Rosario. Serie de formación. Historia. Queridos amigos, Salve María. Iniciamos hoy estos maravillosos días de celebración con miras al día de Nuestra Señora del Rosario. Y hoy vamos a ver un poco lo que fue la historia del Santo Rosario. Ciertamente, ustedes se han preguntado cuál ha sido el origen de esta devoción, por qué nosotros rezamos con este rosario que todos conocemos, sus 10 cuentas, sus 5 Padre Nuestros. Siempre fue así el rosario. Hoy vamos a descubrir en la historia de esta bellísima arma de devoción. Vamos a encontrar tesoros que tal vez para algunos eran desconocidos. Lo primero que debemos recordar es que desde los primeros siglos del cristianismo ya existía entre las almas más devotas la costumbre de rezar los 150 salmos. Así es, tenían esa devoción y algunos ermitaños usaban el recurso de llevar 150 piedras para ir arrojando una a una a medida que ellos iban completando sus oraciones. Por supuesto que llevar 150 piedras todos los días era un poco difícil. Sin embargo, entre los siglos III y IV van a ser San Antonio Abad en Egipto y San Pacomio quienes idean una cuerda con 150 nudos y que ellos utilizaban para ir contabilizando las oraciones que ya ellos iban concluyendo. Sin embargo, personas menos cultas que no lograban tener ese hábito de rezar los 150 salmos, ellos comenzaron a reemplazar los salmos por otras oraciones, sobre todo por el Padre Nuestro. Rezaban ellos sus oraciones entonces con estos 150 nudos y esa devoción fue creciendo y se fue expandiendo dentro de la Santa Iglesia. Pero el Ave María, ¿cómo la encontramos en este punto de la historia? Nosotros sabemos que la oración mariana más antigua de que tenemos conocimiento es la oración del Subtuum Praesidium, que venía desde Oriente. Ya desde el siglo III se rezaba a Nuestra Señora con esta oración. Pero después de la proclamación del dogma de la maternidad divina de Nuestra Señora en el Concilio de Éfeso en el año 431, las oraciones marianas, las invocaciones a la Santísima Virgen se van multiplicando a lo largo de la historia y el amor por la Santísima Virgen se va volviendo más entrañable en los devotos. Ahora, la primera parte del Ave María ya la encontramos así tal cual como nosotros la rezamos hoy en día desde el siglo VI, donde Severo, el patriarca de Antioquía, nos ofrece ese testimonio de devoción a Nuestra Señora invocada con la salutación angélica. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Y durante los siglos, sobre todo en la Edad Media, esa devoción del Ave María va creciendo muchísimo. Pero volvamos entonces a nuestro lacito con los 150 nudos. En la Edad Media también, para facilitar estas oraciones y haciendo memoria un poco de estas piedritas que ya usaban los ermitaños anteriormente, es que comienzan a labrarse unas cuentas más pequeñitas y se van colocando dentro de este lazo, de este nudo. Y es así
como a estas cuenticas se les da el nombre de los Padre Nuestros. Incluso a los que se dedicaban a esta labor de las cuentas, a ellos se les llamaba como los Padre Nuestreros. Y estos Padre Nuestreros, ellos comienzan a producir las cuentas, las colocan dentro de este lazo y así esta devoción se va difundiendo muchísimo. Sobre todo, vamos a encontrar que ya desde el siglo XII esta devoción se hace tan popular entre los benedictinos y los cartujos que ellos incluso se cuelgan este lazo con sus cuentas en sus hábitos. Incluso hasta hoy en día nosotros sabemos que entre los cartujos y benedictinos es muy frecuente encontrarlos con este objeto de devoción colgado en sus hábitos. Pero vamos entonces también a ver cómo esta devoción de la edad que comienza a crecer en la Edad Media, sobre todo quien le da el impulso a esta devoción va a ser Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, él estaba haciendo apostolado en Toulouse. Estamos hablando de inicios del siglo XIII, y en Toulouse y en muchos lugares de Europa estaba comenzando a darse una gran herejía, los albingenses. Y esta herejía estaba desviando de la fe a muchas personas. Y Santo Domingo de Guzmán, apóstol celoso de las almas, estaba muy preocupado y trataba de mover a estas personas a que desistieran de esos errores y volvieran a la Iglesia Católica. Pero por más esfuerzos que él hacía, por más predicaciones que él daba, no conseguía ningún fruto en esas almas empedernidas. Es así como Santo Domingo decide internarse en un bosque cercano a Toulouse para comenzar a hacer oración, penitencia y ayuno. Y después de 3 días ocurre algo maravilloso. Se presenta la Santísima Virgen y le dice: Domingo, en la historia, ¿cómo ha logrado Dios quebrar las almas más endurecidas? ¿Cómo es que Dios acabó con la miseria? Y Santo Domingo le dice: Señora, tú lo sabes mejor que yo, tú conoces los misterios de Dios. Y Nuestra Señora le dice: Domingo, ha sido con la salutación angélica que Dios ha acabado con la miseria del mundo, porque es ahí donde se dio el anuncio de nuestra salvación. Y Nuestra Señora le dice: Domingo, reza mi rosario, y esas almas que han llevado a la miseria a tantos otros se convertirán. Santo Domingo vio en ese anuncio de mi rosario el pedido que Nuestra Señora estaba haciendo de comenzar a difundir la devoción por el Santo Rosario. Santo Domingo no lo duda y se va a la Catedral de Toulouse a convocar las personas para una predicación sobre el Santo Rosario. Pero además de esto, para confirmar todos los hechos, se da una gran tempestad, rayos, truenos, relámpagos. Todo el mundo apavorado se va a la catedral, incluso milagrosamente, ciertamente impulsadas por las manos de los ángeles, comienzan a repicar las campanas de la Catedral de Toulouse. Y todas las personas se aglomeran en la catedral y ante la figura de Santo Domingo de Guzmán, ellos ven otro milagro impresionante. Una imagen de la Santísima Virgen alza y deja descargar su brazo 3 veces, como señal de amenaza de que si no se convierten, vendría el castigo de Dios. Santo Domingo les muestra a todas estas almas que aquello que nos puede llevar a la salvación, a nuestra conversión, es el rezo del Santo Rosario. Y así muchas personas se convierten y vuelve la paz a las almas en esta región de Toulouse. Incluso más adelante en esta serie de videos van ustedes a descubrir un milagro impresionante relatado por San Luis María Guillón de Montfort en el libro
del misterio admirable, del secreto admirable del Santo Rosario, un milagro que hizo Santo Domingo de Guzmán con el rosario, exorcizando a un hombre poseído por 15,000 demonios. Pero no es el objeto de nuestro video. Se los dejo para que no se pierdan esta serie de videos y puedan ver ustedes las maravillas que a través del rosario se pueden obtener. Santo Domingo entonces se vuelve el apóstol del Santo Rosario. Se vuelve aquel que proclama esta devoción, pero lamentablemente un siglo después cae en desuso la devoción del Rosario de la Santísima Virgen María. Pero entonces vamos a encontrar en este medio tiempo algo que ocurrió antes de que comenzara a resurgir esta devoción. Un monje cartujo, Henri Heger de Calcar, cartujo de Colonia, él vio él fue quien introdujo el Padre Nuestro para dividir las 15 decenas del rosario. Así, antes de cada serie de 10 Ave Marías, Henri introdujo este Padre Nuestro. Y vamos a encontrar también otro, ahora será un monje dominico, que es Domingo de Prusia, que él propone que por cada Ave María se haga una breve meditación de un trecho de la vida de nuestro Señor. Y a sus superiores les pareció interesantísima la idea, la propagan entre sus monjes, pero así va creciendo también entonces esa devoción de tomar el rosario no solamente como un medio de oración, sino como meditación de los misterios de nuestra salvación, de nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que se le conoce como Rosario de Jesucristo y de María Santísima. Rosario, esta palabra rosario ya se empleaba para denominar una compilación ya sea de homilías, de reflexiones o incluso también de oraciones que se realizaban. Y por eso este compendio de la vida de nuestro Señor y de la Santísima Virgen recibió más o menos desde el siglo XIII el nombre de rosario. Y por supuesto, con la aparición de Nuestra Señora, al haberle dicho a Santo Domingo de Guzmán que reza mi rosario, es el rosario de la Santísima Virgen María. Pero aquí aparece otra figura muy importante, es el Beato Alano de la Roche. Este beato, de inicios del siglo XV, está él en la época en que la devoción por el rosario estaba en decadencia. Pero entonces un día, el beato Alano, cuando estaba celebrando la Santa Misa, se aparece, nuestro Señor le habla claramente y le dice: Alano, ¿por qué me vuelves a crucificar? Él quedó impresionado con esas palabras y nuestro Señor continuó: Alano, me crucifican no solamente por los pecados, me crucificas también tú, porque sabiendo que el rosario es el arma para conquistar las almas pecadoras, tú no predicas mi rosario, tú no propagas esta devoción. El beato Alano, a partir de ese momento, se dispuso a ser otro gran apóstol del Santo Rosario y comenzó a propagar su devoción por todas partes, y es incluso de él que recibimos el testimonio de cómo Santo Domingo fue el depositario de esta preciosa devoción de parte de la Santísima Virgen para todos nosotros. Y esa devoción fue creciendo con la ayuda de la gracia, y vamos a encontrar ya en el siglo XVI a San Pedro Canicio. San Pedro Canicio, él comienza su apostolado en una época de mucha turbulencia en la Santa Iglesia, porque es en ese siglo XVI que nosotros encontramos la pseudo reforma protestante. Y San Pedro Canicio compone esta oración: ruega por nosotros pecadores. Él compone la segunda parte de el Ave María y él dice que esta oración, la oración del Santo Rosario,
es el mejor medio para reparar los daños que la pseudo-reforma protestante había causado a la Santa Iglesia. Será después un Papa Santo, un Papa también hijo de Santo Domingo de Guzmán, San Pío V, quien en 1569, con la bula Consueverunt Romani Pontifices, él define el rosario de la Santísima Virgen como una oración oficial de la Santa Iglesia Católica. Pero es también con el Papa San Pío V que va a ocurrir algo asombroso, un gran milagro que se dio en la historia de la Santa Iglesia a propósito de esta devoción. Año de 1571. Los otomanos amenazan invadir Europa y arrasar no solamente con todo lo que la civilización cristiana había hecho, sino sobre todo acabar con la fe católica. Era un número incontable de musulmanes que querían invadir Europa por tierra y por mar. Pero había un punto decisivo. Es en el Golfo de Lepanto por donde ellos querían ingresar y acabar con todo lo que la Iglesia Católica había hecho con siglos de civilización, con siglos de evangelización. Pero entonces San Pío V está en una época en que incluso internamente en la Iglesia había divisiones, había guerras, pero él se apoya en España y se apoya en Italia. Y es allí donde él encuentra al rey católico Felipe II, que a pesar de ser muy católico, era un poco indeciso. Pero San Pío V le insiste en que se cree la Santa Liga para que unidos se pueda hacer frente a esta invasión. Así es como Felipe II nombra a don Juan de Austria como el encargado de comandar esta flota que iría a enfrentar a los musulmanes. Y don Juan de Austria también tiene como lugarteniente a uno de los nobles Colonna de la ciudad de Genazzano, muy cerca de Roma. Y este noble, gran devoto de la Madre del Buen Consejo de Genazzano, va a ser parte también de esta Santa Liga junto con otros nobles de Venecia. Y así ellos se disponen a dar la pelea por defender la fe. Pero San Pío V, más confiado en las fuerzas celestiales que en las humanas, sin dejar una ni otra, él le pide a toda la cristiandad que comience a rezar el rosario por la victoria de los católicos contra los musulmanes. 7 de octubre de 1571. Se encuentra San Pío V trabajando con varios cardenales en su despacho, cuando de repente, por una moción interior, se va a su capilla a rezar. Y cuando vuelve de la capilla, les dice: hemos ganado la guerra, hemos ganado la batalla. Nosotros sabemos que en la época, para recibir noticias de algún hecho, era difícil, era después de mucho tiempo que se podía recibir alguna novedad. Efectivamente, un mes después, llega la noticia que confirma el anuncio del Papa. El 7 de octubre de 1571 se había vencido, no solamente y no tanto por la fuerza de los católicos que decididamente habían ido a defender la religión, sino porque, y esto lo relatan los propios musulmanes, ellos vieron aparecer en el cielo una mujer de aspecto pavoroso, que los amenazó con su semblante y huyeron despavoridos. Nuestra Señora del Rosario había aparecido gracias a las oraciones que se habían elevado pidiendo su intervención. Y por eso es que hasta hoy en día recordamos este 7 de octubre como el día de Nuestra Señora del Rosario, que al inicio era tomado como el día de Nuestra Señora de las Victorias. Y así, esta devoción va cruzando los siglos y vamos a encontrarnos ya al propio San Luis María Guiñón de Montfort, predicando el rosario, difundiendo esta devoción. Y gracias a ese apostolado, casi un siglo antes de la Revolución Francesa, este santo
va regando con esta devoción las almas que después serían las únicas que resistirían al avance de los revolucionarios que les querían hacer renunciar a su fe. Pero también 1856, gran evento para nosotros, se aparece Nuestra Señora en Lourdes a Santa Bernardita, y Nuestra Señora, con sus manos puestas en oración, tiene un rosario, y Santa Bernardita, ante esa aparición que hace, reza el rosario junto a Nuestra Señora. Y a inicios del siglo XX, gran acontecimiento de nuestra fe, Nuestra Señora de Fátima le dice a los pastorcitos: rezad el rosario todos los días para conseguir la paz y para que acabe muy pronto la guerra. Y el 13 de octubre de ese mismo año, de 1917, Nuestra Señora dirá: soy la Señora del Rosario. Y para confirmar esta aparición, ante 70,000 espectadores vieron cómo el sol danzaba y ocurrieron muchísimas señales que confirmaban todo esto que Nuestra Señora nos venía a prometer. Nos promete la paz, nos promete el fin de la guerra si rezamos todos los días el Santo Rosario. Incluso ya ahora muy cerca, en el siglo XX también, vamos a encontrar la carta apostólica Marialis Cultus del Papa Pablo VI, que en 1974 nos habla de la necesidad de la devoción del Santo Rosario. Y en el año 2002, ya siglo XXI, el Papa San Juan Pablo II, con su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, él proclama ese año 2002 como el año del Rosario e introduce los misterios luminosos del Rosario. Pues bien, ¿qué enseñanza nos queda de todo esto? Dios en el Antiguo Testamento confirmaba con muchas señales y milagros aquello que su palabra venía a manifestarle a los pueblos. Y nosotros estamos viendo cómo Nuestra Señora nos está queriendo dar la paz. Ella quiere el fin de las guerras. Ella quiere que obtengamos gracias extraordinarias, milagros impresionantes, si rezamos el Santo Rosario. Y ella lo ha confirmado con muchísimos milagros. Ustedes mismos podrían dar testimonio de cuántos milagros no han visto en sus propias vidas si rezamos el Rosario. Mas esta devoción ha caído en un desuso, lamentablemente. No en todos los hogares católicos se reza, no en todos los lugares donde se profesa la fe se reza el Rosario. Usted en su familia quiere la paz, quiere que acaben las discusiones, quiere que acabe la miseria, sobre todo quiere que acabe esa guerra interior que usted tiene entre la virtud que le lleva al cielo y el pecado que lo puede llevar a la condenación. ¿Quiere todo eso? ¿Quiere obtener gracias extraordinarias? No se olvide de la historia del Rosario, porque en la historia del Rosario vemos cómo Nuestra Señora se manifiesta con un cariño y una solicitud toda especial para auxiliar al pueblo católico. Pues bien, que esta historia le haga bien a su alma y recuerde lo que nos dice San Luis María Guillón de Montfort. Si usted se siente cansado, si usted ve que le llegan distracciones involuntarias durante el rezo del Rosario, si usted se le hace pesada esta oración, no lo deje de rezar. Es mejor rezarlo con la confianza de que Nuestra Señora, a través de esta oración, aunque imperfecta, a través de ella le va a conceder gracias especiales. Es mucho mejor que no hacerlo. Así que los dejo con la bendición para que Nuestra Señora del Rosario le pueda conceder todas las bendiciones que usted le quiera obtener y que ojalá aumente usted esta devoción por el Santo Rosario y pueda ser usted también un apóstol de la Santísima Virgen con el Santo Rosario. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.
Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.